cualquier cantidad, aquí mismo en la ciudad de Cartagena, Cartagena de Indias, porque hay una Cartagena en España, Cartagena de Indias, República de Colombia, hay pastoras y pastores viejos que son brujos evangélicos en el aspecto que practican la brujería. ¿Cómo así, hermano? ¿Cómo así, hermano Próspero? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Bueno, yo estoy diciendo es que todo lo que una persona le dice a otros que haga y todo lo que esa persona hace, que la Biblia no lo diga, está desfasado. Está fuera de los patrones divinos. Está bajo las artimañas del diablo. Recordemos que el Señor tiene estrategia. Satanás tiene estratagemas. Satanás tiene estratagemas. Y lo primero que Satanás, para poder empezar a actuar en un ministro, es no dejarlo estudiar. Pastor, es que yo estoy muy ocupado en la obra. Yo tengo cualquier cantidad de jóvenes. Para que no reconozcas, los demonios están trabajando sobre esa persona para que no se capacite, para que no amplíe sus conocimientos, para que no se fundamente, para que siga creyendo lo que cree la iglesia evangélica. Y hay mucha gente que cree que está bajo la autoridad de un pastor. Ustedes que están poniéndose bajo la autoridad de Satanás. Primera de Crónicas, el capítulo 21. La palabra de Dios nos presenta a nosotros un hecho. Cómo Satanás no respetó a Cristo siquiera. No lo respetó. Lo tentó, se le vino encima con el propósito para ver si lo hacía tropezar, para ver si lo hacía caer. David, el rey David, del cual Cristo es descendiente, fue un profeta de Dios, fue un hombre de Dios, que tuvo sus pecados, tuvo sus errores, tuvo su pasado, pero en el presente Él lo rectificó y murió como un hombre de Dios. Dice, lleno de días, lleno de riquezas, lleno de bendición. Tremendo esto. Sin embargo, Satanás le hizo daño a David. Porque David, los consejeros que tenía, eran personas no doctrinadas, no fundamentada. Yo me atrevo a decir esto desde el punto de vista, Señor, en que ellos no le dieron el consejo pertinente. Perdóname, Señor, si yo me equivoco en este sentido. Pero Primera de Crónicas 21 dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David para que hiciese censo de Israel. Ahora, Satanás sabía que el pecado no estaba en el censo, porque Éxodo, capítulo 30, ahí está la ley del censo, léala. Dios sí había permitido y había establecido el censo. El censo no era algo que contradecía la voluntad de Dios, no. Pero Satanás sabía que poniéndolo a hacer el censo, podía hacerle pasar por alto que no cancelaran el medio ciclo de plata a la iglesia, al alfolí. Y así sucedió. ¿Qué hizo entonces Satanás? Hizo que David pecara contra Dios. 70,000 muertos cayeron. Pero David, Dios, en su misericordia, le hizo entender que el primer paso para enfrentar a Satanás es arrepentirse uno ante Dios, es volverse uno a Dios, es reconocer uno ante Dios de corazón, pedirle perdón, confesar el pecado. Y cuando eso sucede, inmediatamente Satanás perdió la batalla contra ti, contra mí, y la perdió contra David. Porque ese mismo lugar donde David
Arauna, el rey Arauna, segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. El rey Arauna allí le ofreció, ahí está la leña, ahí están está el ganado, está el fuego, todo. Oh rey, para que tú ofrezcas. Y David dijo, no. Yo no ofreceré al Señor sacrificios que a mí no me cuesten nada. Yo no. Yo no le voy a dar a Dios lo que me sobra. Yo no le voy a dar a Dios lo que ya yo no necesito. Yo no le voy a dar a Dios lo que para mí no tenga ningún sacrificio. No, yo no. Precisamente yo le doy lo que yo necesito. Precisamente yo le doy lo que demanda sacrificio. Precisamente yo le doy a Dios cuando ninguno lo hace, yo lo hago. Yo compartía con Marielita, mi compañera fiel, de que David se distinguió, no por sus pecados, sino porque él aprendió a darle a Dios lo que los demás no se atrevían a hacerle. Tremenda sed. Estoy explicándote cómo tú enfrentar a los demonios. Es que los demonios, para poder retroceder ante usted tiene que tener frutos. Usted tiene que tener manifestación de que usted sí es verdad que es una persona de verdad de Dios. Todo el mundo dice que es de Dios. Todo el mundo. Dice que con tremenda sed, él dijo, ¿quién me daría de beber agua? Y enseguida irrumpieron en el campamento enemigo unos hombres que él tenía, colaboradores, formaban parte de su equipo. Porque las victorias de David eran las victorias también de ellos. Mis victorias que yo tenga aquí en este pueblo son compartidas con las personas, con los pastores que están junto conmigo. No son mías. Es de todos los que estamos en equipo con el Señor. Y cuando le trajeron el agua, un agua fresca, dulce, de manantial, y esa boca que tenía el rey David reseca, tenía una sed tremenda. ¿Y sabe qué hizo David con esa agua? Dijo, esta agua se la ofreceré al Señor en sacrificio. Y la derramó delante de Dios. Puede estar seguro que ningún otro de los miles que estaban ahí hacían eso. Ni en este tiempo, ninguno de nosotros lo hace. ¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas, donde estábamos, porque ya no estamos ahora en el reino de los cielos, porque existen 3 reinos. En el reino de las tinieblas donde estamos, Satanás nos enseñó a darle a Dios lo que nos sobraba, lo que no necesitábamos, lo que no era sacrificio, lo que no nos causaba calor. Dale a Dios lo peor. Pero entonces David era un hombre que conquistó el corazón de Dios, porque precisamente David entendió lo que quizá usted no ha entendido y lo que yo no he entendido. Dios no es de quinta, ni de cuarta, ni de sobra. Parece que va a llover. Yo no voy porque después me mojo. Uy, no, con este tremendo calor, uy, ahora se va a acabar esto. Tremendo, y ahora tengo que dar qué ofrenda, no que ofrenda ni que ofrenda, yo necesito más. Entonces, somos enseñados por Dios que la fe verdadera no consiste en palabras, sino en hechos. Porque Santiago capítulo 2, versículo 20 dice que la fe sin obra es completamente muerta. Hoy en día encontramos entonces que nuestros pastores en su mayoría, yo no voy a decir que en su mayoría, se han apoderado de la voluntad de las personas, diciendo que Dios les dijo, porque las personas no tienen discernimiento para decirle, pastor, aguante. Dios les dijo que usted era el que tenía que hacer eso o la iglesia.
Muchas veces Dios le habla al pastor y el pastor agarra a los líderes y a la iglesia y los mete en 20, en 30 y en 40 días de ayuno, como pasó con el de Sabana Larga, República de Colombia. 25 días de ayuno, porque ya Cristo venía. Les hizo vender todas las neveras, les hizo vender todos los corotos, como decimos. Y estaba esa gente con las manos en la cabeza llorando, dizque esperando a Cristo. Porque un espíritu de mentira, del diablo, de engaño, estaba operando en la vida de un pastor. Un pastor instruido, pero instruido en lo material, en lo secular, no en lo espiritual. Porque ese pastor es profesor de la Universidad del Norte en Barranquilla, pero es un ignorante, un pobre ignorante del fundamento espiritual. Puede ser un psiquiatra, un pediatra, un ginecólogo, pero si no ha nacido de nuevo, si no se ha comprometido, si no ha tomado la decisión de desandar los caminos de Cristo, es un pobre ignorante en un estado natural. Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender. Es el presidente de la República, maneja 14, 20, 30 idiomas, pero esa persona en el mundo espiritual ante Dios es un pobre ignorante. Hay que nacer del agua y del Espíritu, hay que nacer de la palabra, y sobre todo hay que tomar la decisión de dejar nuestros caminos para poder andar en los caminos de Dios. Aquí tenemos varios pastores y pastoras que yo no menciono el nombre porque son conocidos míos y muchos son mis amigos. Nos conocemos hace muchos años, pero nunca han querido prepararse, capacitarse, porque siempre han estado haciendo cursitos que hablan de historia, pero nunca se han metido con las profundidades de la palabra de Dios. Hay otros que conocí del caso de aquí mismo en Sagún, Córdoba. Mandó a la gente a comprar cualquier cantidad de ajonjolí. Y entonces a echar ajonjolí por todas partes para que retiraran los demonios. Eso es demoníaco. La Biblia no lo enseña. La Biblia no lo dice. Ayer escuchaba yo a un hermano que está empezandito a darlo, está apenas naciendo. Y él decía que como, mira, el muchacho se bebía el vaso con agua porque el cura, el linero le manda a beber todas las mañanas un vaso con agua y ese vaso con agua lo ha sanado. Eso es brujería evangélica. Eso es brujería evangélica. Hay otros que agarran a la persona, toma este aceite y le embuten una botella de aceite. Claro que la persona empieza a refulgitar, es decir, a vomitar. Porque ¿quién no va a vomitar que le metan un frasco de aceite? Y dice, ahí están saliendo los demonios, ahí están saliendo los demonios. ¿Cuáles demonios? Los demonios los tiene el pastor metido dentro de él. Porque está haciendo cosas antibíblicas. Aquí mismo en Santa Rosa de Lima hay congregaciones, ustedes ven la gente que empiezan a decir que el Espíritu Santo y empiezan a dar vueltas, dar vueltas y cae allá mareado. Que quién no va, póngase usted a dar vueltas, de 12 vueltas para ver si usted no va a caer mareadito. Es el Espíritu de Dios embuste, ese es Satanás. Eso es mentira, eso es engaño. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla que el apóstol tomaba un pañito, un paño, lo ungía con aceite y mandaba ese paño que lo pusieran sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. Hasta ahí. Lo demás de ahí es lo mismo. Brujería evangélica. Y la mayoría, las lenguas que hablan dentro de la iglesia son lenguas satánicas. Barrio Las Gaviotas, año 1981, me acuerdo, vino un hermano de Puerto Rico, un hombre de Dios, y estando allí
se le arrebataron los demonios a una señora y le estaba sacando la lengua a la misma hijita. Y alguien se dio cuenta, ella está matando y la niña está ahogándose. Y ella sacándole la lengua para trozársela. Y cuando el pastor la reprendió, empezó a hablarle al pastor, enfrentó al pastor hablándole lenguas extrañas. No todas las lenguas que usted escucha son de Dios. Incluso milagros que no son de Dios. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, no por los dones. Una persona puede tener todos los dones. Tremendo milagro, embuste. Ese tipo es un tremendo embustero. Esos milagros no los acepta usted de parte de Dios. Por eso es que la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, dice que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, sino apóstoles de Satanás. El próximo video, ahorita que voy a grabar, voy a mirar las características de un pastor falso, las características de una iglesia falsa. Porque es que la gente lo que busca es el aire acondicionado, la opulencia. La gente lo que busca es el confort. Tremendo. Y ahí es donde Satanás aprovecha para operar y hacerle creer a la gente que están en la gran iglesia con el profesor. Resulta que ese hombre nunca se ha capacitado en ningún lugar. Ese hombre nunca, no hay una escuela de teología bíblica seria que lo certifique, que dé testimonio de que ciertamente él. Y cuando usted empieza a hablar con él y empieza a preguntarle algunas cosas, va a darse cuenta que no tiene fundamento. Es tiempo de capacitar, es tiempo de prepararnos, seguir estudiando. Te invito para que te capacites en la Escuela de Teología Bíblica Bet Salón Internacional de Colombia. En tu casa, en tu oficina, en tu taller, a distancia. Escuela de Teología Bíblica a distancia. Nunca le escuches al enemigo haciéndote creer que lo que tú aprendas está de más. Nunca. Porque lo que tú no aprendes es algo que necesitas. Te habló tu hermano y amigo Próspero Barros Rolón.